Bueno, venga, vamos a empezar ahora a ver la derivabilidad. Entonces, ¿qué es derivabilidad? Está relacionado con las derivadas, pero un par de matices más. Entonces decimos que una función es derivable, que es lo que se llama la derivabilidad de la función. Una función es derivable en un punto cuando existe la derivada en ese punto, ¿vale? Y entonces aquí yo he subrayado un par de veces la palabra existe, porque es la clave, porque hay veces que aunque una función tenga una derivada, en ese punto esa derivada no existe y entonces la función no sería derivable. Entonces, bueno, vamos a recordar un poco la derivada de que iba, ¿no? La derivada de un punto, imaginad que tenemos, por ejemplo, este punto, es la pendiente de la recta tangente, ¿vale? Te da el valor de la pendiente de la recta tangente. Entonces, por ejemplo, aquí la derivada sería esta otra, ahora aquí sería la derivada, sería esta otra de aquí, ¿vale? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en este punto que está en el vértice? Este punto que está al final del todo, donde acaba la función. Pues que la derivada podría ser esta, porque esta tangente, existen infinitas rectas tangentes en ese punto. Entonces, existirían infinitas derivadas en ese punto. No sé si lo entendéis, la derivada no se podría calcular en ese punto porque si existen infinitas rectas tangentes, aquí pasaría lo mismo. ¿Sabéis la historia? Entonces la derivada se puede calcular en los trozos donde la función más o menos tenga un comportamiento normal, pero no se puede calcular al final y al principio. Porque lo que pasa es que cuando la función no es continua, tú por ese punto puedes dibujar infinitas derivadas, ¿vale? Y con infinitas rectas tangentes, y por lo tanto no se puede. Entonces, si os venís aquí, ¿vale? Y os fijáis en esta función de aquí, aquí hay otro problema. Imaginaos que tenemos este punto, porque en este punto la derivada sería la pendiente de esta tangente, que es muy fácil, ¿no? Una línea, en este caso coincide con. Pero en el punto que hace esquina, ¿vale? En el punto en el que hace esquina, la función también tiene muchísimas rectas tangentes. Entonces en ese punto tampoco sería derivable, porque no se puede calcular la derivada, ¿vale? Esta es una función de valor absoluto, ¿vale? Y en las funciones de valor absoluto siempre te aparece un punto de esquina. Entonces la función de valor absoluto tampoco la función sería derivable en ese punto. En los demás sí, pero en ese punto no, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, hay un salto y siempre que tienes un salto, pues ahí tú puedes dibujar infinitas rectas tangentes, ¿vale? Entonces, como puedes calcular infinitas rectas tangentes, tampoco ahí podrías calcular la derivada. Entonces, al final, en resumen, una función es derivable si no hay ni saltos ni esquinas o picos, ¿no? Cuando tengáis un pico, como aquí o aquí, o cuando tengáis un salto, o donde la función empieza y acaba, la función no es derivable, ¿vale? Entonces, para que una función sea derivable, tiene que ser continua. Entonces, todas las funciones que son continuas son derivables. Y también, aparte, pues no tiene que tener continua, sin saltos, que esto es lógico porque todas las continuas tienen, y sin picos. Todas las funciones, excepto la de valor absoluto, sabéis que las funciones de valor absoluto lo que hacen es que como que rebotan, cuando llegan al cero rebotan, ¿no? Excepto son derivables, salvo donde no son continuas. Y en los puntos de los extremos. ¿Vale? Con esto me refiero a las funciones simples, ¿vale? Porque luego hay otras que son un poco más complicadas, que son las funciones definidas a trozo. ¿Vale? Entonces, las funciones definidas a trozo, hay que mirar la continuidad en las a trozos. Hay que mirar en los puntos
de empalme. Pero básicamente la idea es que para que una función sea continua, primera idea que se tiene que meter en la cabeza, para que una función sea derivable tiene que ser continua. Y lo segundo es que no puede tener esquina, ¿vale? Entonces, la mayoría de las funciones van a cumplir esto, no hay ningún problema, y solo hay algunas que presentan ciertos problemas. Entonces voy a borrar esto un poco y voy a tratar de contar un poco las que presentan problemas. Imagina que yo tengo, por ejemplo, una función que hace esto. Esa función, si continúa para allá y continúa para allá, siempre es continua y no presenta salto y entonces esta función sería una función derivable. En este caso es una lineal, ¿vale? Si yo tengo una función que te hace muchas curvas, pero que en el fondo no hace nada extraño, no tiene ningún salto, ni tiene ningún pico, pues entonces al final esto lo que está diciendo es que todas las funciones polinómicas son continuas, ¿vale? Y la mayoría de las demás también. Por ejemplo, si yo dibujo esta función, que es una seno o coseno, ¿vale? Pues veis que tiene muchas entradas y salidas, pero sería continua. Es continua y no tiene ningún pico, entonces es una función que no presentaría problemas. Pero luego hay otras que sí presentan problemas. Por ejemplo, esta es la representación de la función tangente. La función tangente tenía asíntotas, no sé si lo recordáis, y era al final una cosa como así. Un poquito más. Y el siguiente sería igual. Sería una cosa como así, y luego así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En cada uno de las asíntotas hay un salto, y como hay un salto, ahí no sería continuo. La función racional, yo dibujo una función racional. Todo el mundo sabe que las racionales, o lo debe saber ya, que las racionales tienen asíntotas, ¿vale? Entonces la asíntota se produce un salto, entonces en ese punto no es continuo. Si no es continuo, no es derivable en ese punto. Entonces, lo que estamos viendo un poco es que en las funciones normales, ¿vale? Quitando la función valor absoluto, si la función es continua, es derivable. No habría que hacer las cuentas. Siendo continua, es derivable. ¿Vale? La única que presentan problemas son las racionales, ¿vale? Y la función tangente. Y el problema lo presenta, bueno, también sería los logaritmos, el problema lo presenta donde existen las asíntotas verticales. ¿Vale? Que ahí donde existen las asíntotas verticales no es continuo y por lo tanto no es tampoco derivable. ¿Vale? Pero al final, si es continuo, es derivable. Y las que sí que presentan muchos problemas son las funciones derivadas las funciones definidas a trozos. Si tú tienes una función definida a trozo cualquiera, no tiene que ser ni complicada. Por ejemplo, esta de aquí. ¿Vale? La función definida a trozo, en este punto, aunque sea continua, no es derivable. ¿Por qué? Porque la derivada por ambos lados no coincide y al final pues te va a salir que pueden haber infinitas restas tangentes en ese punto y por lo tanto no es derivable, ¿vale? Entonces al final la idea clara es que si es continua una función normal es derivable, ¿vale? Y en las funciones definidas a trozos hay que estudiar los puntos de empalme. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente vídeo, estudiar un poco la derivabilidad de las funciones definidas a trozos, que son las más complicadas.